Hola chicos, sean bienvenidos a este video tutorial donde les explicaré cómo solucionar el gran problema de los artistas acerca de dibujar su line art en la misma capa de boceto. Para que me entiendan, se trata de esto. Lo sé, abierto heridas ya sanadas, pero bueno, he hecho este video justamente para arreglar ese problema y ya deshacernos de eso, y lo voy a hacer en Clip Studio Paint, como ven aquí. Y sé que no todos tienen Clip Studio Paint, por favor ventílense un ratito. Es que les voy a decir que en realidad el resumen del video es que simplemente jueguen con los modos de capas y filtros. Ok, si siguen sin entenderme, vean lo que voy a hacer ahora y tómenlo en cuenta para su programa de dibujo, ¿ok? Yo inicio con la disposición básica de la mesa de trabajo, pero bueno. Le damos una capa nueva, le volvemos una capa de recorte, nos acercamos y con el cuentagotas agarramos justamente el color con el que habíamos hecho el boceto. Luego de eso, con el balde de pintura, en esa capa de recorte le damos el lienzo. Luego de eso vamos a cambiar el modo de capa normal a dividir. Juntamos la capa de recorte y la capa de abajo. Y ¡tada! Ya está todo listo. Y bueno, ese era todo el video. Obvio que no los iba a dejar así. Aún hay algunos problemas que resolver respecto a esta capa. ¿Y cuáles problemas? ¿Qué pasaría si intentas pintar debajo de esta capa? Que bueno, como ustedes ven, no es perfecto. ¿Qué podría ser? Ok, te vas a esa capa y vas a cambiar el modo a modo color más oscuro. Veamos lo que pasa cuando pintamos, mejor dicho. Todo está bien, todo correcto. Pero bien, hay otra cosa que no hemos tomado en cuenta aún, que es cuando queremos pintar la línea con cualquier color. Por ejemplo, miren, ahora voy a colocar un rosado encima de la línea y hay imperfecciones porque no es una capa normal. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ok, no se molesten. Solamente lo único que tienen que hacer es tomar esa capa de recorte. Mira, voy a crear una de nuevo para que vean que es de cero. La creamos y convertimos esta capa de recorte en color más claro, modo color más claro. Y ahora, cuando pasemos el pincel por encima, no habrá ningún problema. Ahora les voy a dar un extra. Para eso tienen que entrar a Clip Studio Asset y descargarse sin huecos cerca y relleno. Ustedes lo buscan solamente con sin y huecos dentro de Clip Studio Asset. Luego, si es necesario, sale y vuelve a entrar de Clip Studio y jala desde Downloads a la herramienta de selección. Ahora, seleccionemos esta capa y la estableceremos como capa de referencia. Luego, con esta herramienta descargada, vamos a seleccionar a la primera chica, la chica de la izquierda, con el color que queramos. En este caso voy a elegir el morado. Y nos fijaremos en solo seleccionarla a ella. Luego seleccionaremos a la otra chica con otro color. Voy a elegir el rosado. Como ven, se va a seleccionar todo lo que quiero. Va a haber algunas imperfecciones porque no es una capa perfecta, pero lo podemos hacer poco a poco, detalladamente. Este tip lo añadí al video porque nos facilitará mucho a la hora de pintar. Tengo que advertir que el truco que les enseñé funciona mejor en esta clase de pinceles, en los pinceles de un solo color, como el de la izquierda, y no tan bien en los de la derecha. Porque miren, aplicando el truco desaparece completamente el color del fondo, pero en el de la derecha no desaparece bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues es muy sencillo, van a cambiar el color de expresión de color a monocromático. Luego van a jugar con los ajustes de umbral alfa y umbral de color hasta que quede como ustedes quieran. Si ustedes quieren mejorar esta capa, júntenla con una capa vacía de esa manera y van a poder ahora sí mejorarla, sin problemas a la hora de pintarlo. También recomiendo hacer lo mismo si ustedes son de los que pintan su line art con un color más claro a la capa de boceto. Hacen lo mismo, monocromático, juegan con el umbral de colores y por favor no se olviden de juntarlo con una capa vacía. Ahora estoy haciendo esto más que nada para los que no creen que funciona en Paint Tool 6.
Entonces miren, elijo un color, le doy a Divide y quitamos completamente este color que no queríamos. Si no les funciona bien, elijan un color más oscuro, pero por favor no se vayan al negro completamente porque si no miren qué pasa. Vayan viendo qué color es el que le quita más y luego de eso seguimos los pasos anteriores, ¿no? A la capa de la que hicimos todo esto, para poder pintar por debajo, lo vamos a convertir en un darken color. Y ahora sí, no hay problema. Y encima, para la capa para pintar línea, la vamos a convertir en recorte y lighten color. Y todo perfecto como podemos ver. Y eso sería todo. Si ustedes tienen alguna recomendación para otro programa de dibujo que no he mencionado yo y tal vez no funciona de la misma manera, compártanlo en los comentarios, sus descubrimientos, todo lo que encuentran, ahí abajo en los comentarios. También si tienen alguna recomendación para otro video, también déjame tu like, tu suscripción. Y bueno, me despido. Bye.